Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy que se cumple el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo en estos temas me gusta ser claro. Me gusta ser claro, no eludir absolutamente nada, plantear mis puntos de vista, mis criterios y el convencimiento de las cosas. Es que el hecho de moderar y de ser periodista no implica que deba ser neutral ante algunos acontecimientos, para nada. Tengo mi posición, tengo mi postura y la quiero decir claramente aquí antes de iniciar el programa, sabiendo que ya en la moderación del mismo, en vista que no tengo la otra parte, yo debo ocuparme, por lo menos, de plantear lo que piensa la otra parte y repreguntar y preguntar y repreguntar. Yo soy de los 8,000 y pico de millones de personas en el mundo que condena la invasión de Rusia a Ucrania, como condeno lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, como lo ha condenado Gabriel Boric, el presidente de Chile, Petro, el de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador, que al menos este último ha dicho que el territorio mexicano está ahí para los apátridas, para la gente que ha desterrado Daniel Ortega y Rosario Murillo y despojado de su nacionalidad. Boric ha sido más contundente. Boric ha dicho que la nacionalidad no se quita, no se priva vía decreto. Y ayer también la Cancillería colombiana fue enérgica con los procederes, fíjense bien, cito textualmente, con los procederes dictatoriales de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta. Así que en muchos asuntos yo no tengo el menor reparo en plantear mi postura, mi posición, mis creencias. Y hoy no quiero engañar absolutamente a nadie. No quiero engañar absolutamente a nadie como lo hago siempre. Condeno y estoy en contra de lo que yo considero es una invasión rusa a Ucrania. Ahora, como periodista, no puedo desconocer que hay visiones diferentes. Que hay gente en Honduras, muchos sectores, que hay funcionarios del gobierno que piensan que está justificada la invasión por la expansión de la organización del Tratado del Atlántico Norte y el desarrollo militar del territorio de Ucrania. Así de simple. Hay gente aquí que piensa que la reacción rusa es lógica y justificable porque la OTAN ha cercado sus fronteras y que la única manera de reaccionar de un pueblo que se siente cercado por Europa Occidental, por Estados Unidos, es, ya que después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay muchas naciones que se han aliado con la OTAN, era evitar que un territorio que se independizó hasta 1991, que es Ucrania, fuera tomado por Occidente, por la OTAN y por Estados Unidos. Yo no debo obviar, no desconozco que hay gente que justifica esa invasión. Pues en este primer aniversario de esa cruenta, cruel, condenable invasión rusa a Ucrania, tengo el privilegio hoy de contar con 3 distinguidos diplomáticos en el set de Frente a Frente. Primero, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Embajador, bienvenido, es un placer tenerlo. Muy buenos días, muchas gracias, el placer es mío. El embajador de Francia en Honduras, Emanuel Pineda. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los auditores de TN5.
y la segunda jefatura de la Embajada de España en Honduras a cargo de don Baltasar Fernández. Buenos Bienvenido, días. Baltasar. Buenos días, muchas gracias, don Renato. Bueno, miren las preguntas que tengo contempladas hacerla. ¿Por qué la Unión Europea apoya a Ucrania? ¿Tiene Ucrania futuro en la Unión Europea? ¿Qué implicaría un mundo donde el uso ilegal de la fuerza es algo normal? ¿Qué establecen las Naciones Unidas en el caso de una agresión de este tipo? ¿Qué está haciendo la Unión Europea para detener la guerra? ¿En qué consisten las sanciones de la Unión Europea contra Rusia? ¿Por qué no se ha alcanzado todavía un alto el fuego? Pero también otras, porque esta guerra repercute en países como el nuestro y de manera severa. Hay factores externos que han impactado en el precio de los productos en Honduras, ese incremento de la inflación, esa expresión suya, ya no me ajusta el dinero, ya no me rinde el dinero, pues tiene que ver con todo esto. Algunos insumos para la producción agrícola se han escaseado. ¿Qué efectos han tenido las sanciones en Honduras, las sanciones hacia Rusia? Aumento de precios en la canasta básica, combustibles, energía, fertilizantes. ¿Cómo pueden ayudar la Unión Europea y sus Estados miembros a los países más afectados, incluyendo Honduras, por las consecuencias económicas y sociales de la guerra? La guerra ha tenido un impacto en las relaciones entre la Unión Europea y Honduras u otros países de Latinoamérica. ¿Cuáles son sus expectativas de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que tendrá lugar en julio? Todas estas preguntas se las formularé a nuestros panelistas, los diplomáticos invitados esta mañana. El programa tiene una mística, darle participación al público con sus preguntas. Y seguramente, no es que seguramente, porque seguramente es como una expresión de que pudiese ser, no, estoy convencido y seguro que habrán personas que se van a comunicar, que se van a escribir y que van a disentir de lo que planteen ustedes. Pero bueno, eso es libertad de expresión y Europa tiene como fundamento, Europa Occidental, la libertad de expresión. La Unión Europea tiene como fundamento toral de la democracia la libertad de expresión. Así que yo solo pido el respeto, el saber disentir. El saber disentir no es dorar las cosas, no es maquillar el disentimiento, sino no descalificar, no ofender, no injuriar, no calumniar. Eso es lo que pido. Por lo demás, si usted quiere disentir de ellos y de su planteamiento, lo que hará es enriquecer el programa, contribuir con el programa y aclarar de una vez por todas, si hay dudas, si la invasión es condenable, hay que rechazarla o es justificable. Por eso les di mi opinión, quiero ser plenamente sincero de lo que yo pienso de esa invasión rusa a Ucrania. Dicho esto, Luz Madrid viene con la pregunta de esta mañana en Frente a Frente. Así que, Lucecita, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas y a toda nuestra audiencia. El tema del día en pantalla para que usted pueda opinar aquí en el foro más importante de Honduras, Frente a Frente. ¿Justifica usted la invasión de Rusia a Ucrania, arguyendo la expansión de la OTAN, o considera que es un operativo cruel y condenable desde todo punto de vista? Recuerda opinar a través de las redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y por supuesto a través del WhatsApp 9773-6065. Y lo otro, porque siempre sucede, siempre hay gente que dice, ¿y por qué no toca temas nacionales, sino que usted anda allá en otro planeta? Si es que esta guerra repercute en la paz mundial, en la economía mundial, esto tiene que ver con nosotros, no somos una isla, no somos 112,000 y pico de kilómetros cuadrados aislados, fuera del contexto mundial, no, somos parte de este planeta y eso que sucede en Europa incide en la calidad de vida suya. Así que este tema distante geográficamente de nosotros, porque el epicentro de la guerra está en Europa, repercute en nuestra vida, por eso es tema de interés. Lo digo para aquellos que cuando uno empieza a hablar y debatir sobre temas mundiales, creen que es para eludir responsabilidades de acontecimientos locales. Para nada.
Esa guerra hay que debatirla y hay que debatirla con espíritu constructivo. Ya les diré en qué consistió la resolución de la Organización de las Naciones Unidas ayer en relación a esa guerra. Así que dicho todo esto, tenemos los insumos para comenzar el debate, solo que tengo que ir a la primera pausa comercial y enseguida estoy con Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras, Emanuel Pineda, embajador de Francia en nuestro país, y Baltasar Fernández, la segunda jefatura de la Embajada de España en Honduras. El titular, el embajador, no se encuentra en el país. El embajador se encuentra ahora mismo en España porque ha estado acompañando a la presidenta Castro. Xiomara Castro. Muy bien. Retornamos en cuestión de segundos aquí a Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. 70 millones de lempiras del ICF fueron desviados en control de incendios durante lluvias. Interesante la noticia, como para que usted entre a tunota.com y se entere de todos los detalles. Muertes de ambientalistas en el inicio de 2023 ya igualaron el registro de 2022. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa eligió nueva junta directiva para el periodo 2023-2025. Daniel Fortín fue reelecto. Sigue siendo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Son algunos de los titulares que usted encuentra esta mañana en Tu Nota. Lo invito para que ingrese a Tu Nota y lea el contenido de estas y otras noticias de interés. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¿Justifica usted la invasión de Rusia a Ucrania arguyendo la expansión de la OTAN o considera que es un operativo cruel y condenable desde todo punto de vista? Tengo dos tweets aquí que los ven en pantalla ustedes. Uno de la Unión Europea, a un año de la invasión ilegal de Ucrania en Naciones Unidas se ha votado hoy, no, fue ayer la votación, una resolución por una paz global, justa y duradera. La Unión Europea, junto con, ¿son banderas de qué países, embajador? Ayúdeme. Francia, Alemania, Francia, España. Francia, España y Alemania. La Unión Europea, junto con Francia, Alemania y España, en ese orden están las banderas, felicita a Honduras por estar del lado de la paz y el derecho internacional. 141 votos a favor, 32 abstenciones y 7 en contra. O sea que esos 7 en contra están con Rusia, entre ellos Nicaragua. Y estos son los países que participaron en esa votación de ayer. Unión Europea en Honduras, a un año de la invasión ilegal de Ucrania, en Naciones Unidas se ha votado una resolución por una paz global justa y duradera. La Unión Europea, junto con Francia, Alemania y España, felicita a Honduras por estar del lado de la paz y el derecho internacional. 141 a favor, 32 abstenciones, 7 en contra. Este es el tuit que ayer emitió la Unión Europea. La Embajada estadounidense en Honduras también emitió otro tuit. Felicitaciones, hoy votaron, dice exactamente, felicitaciones Honduras. Hoy votaron en contra de los altos precios de la gasolina, la inflación, la escasez de fertilizantes y otros daños económicos que la guerra no provocada de Rusia está causando aquí. Votaron a favor de la democracia y en contra de la tiranía, dice la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogo. Repetimos la pregunta para usted e inmediatamente yo comienzo el debate aquí con los embajadores. Luz Madrid. ¿Justifica usted la invasión de Rusia a Ucrania arguyendo la expansión de la OTAN o considera que es un operativo cruel y condenable desde todo punto de vista? Embajador,
de la Unión Europea, Jaume Segura. Yo creo que debemos comenzar, sé que no debe convertirse esto en el tema central, sino en las preguntas que hace algunos minutos formulaba, anticipaba al público que les haré a ustedes, pero vale la pena ir aclarando conceptos. Yo he escuchado a liderazgos rusos diciendo que es una guerra justificable por el desarrollo militar de Ucrania y porque la OTAN tiene cercado a Rusia, por la expansión militar de la OTAN y de Estados Unidos. Ese es el argumento que yo he escuchado en la Duma, se lo he escuchado a Putin y a tanta otra gente afín con los intereses de Rusia. ¿Qué piensa la Unión Europea en este sentido? Bueno, lo que la Unión Europea y 141 estados en el mundo piensan es que se trata de una invasión completamente injustificada e ilegal internacionalmente. Es muy importante insistir en el tema de la legalidad. Hay un derecho internacional, hay una Carta de las Naciones Unidas, hay un orden internacional por el cual nos regimos desde 1945 que establece como principio principal la soberanía y la integridad territorial de todos los estados del mundo. Y lo que ha hecho Rusia es invadir a otro Estado independiente, soberano, sin ningún tipo de justificación. Todas esas justificaciones que usted menciona son un invento, son una narrativa falsa. También Hitler justificaba la invasión de los demás países de Europa de acuerdo a la necesidad de un espacio vital. Lo que usted estaba mencionando de la OTAN no tiene ningún sentido. Ucrania no es miembro de la OTAN y la OTAN es una alianza defensiva. La OTAN es una alianza que establece que si un Estado miembro de la OTAN es atacado, los demás tienen la obligación de defenderlo. Y aquí no estamos en ese caso, estamos en un caso completamente contrario. Y Rusia invade Ucrania hoy hace un año de una manera injustificada, cruel e ilegal. Y esos son los hechos. Luego uno puede opinar, pero esos son los hechos. Como si usted está en su casa tan tranquilo y su vecino ocupa su casa. Y al día siguiente dice, no, es que yo lo necesitaba porque usted me iba a atacar a mí. Dice, perdón. O, por puestos a hablar de países, como si a Honduras, un país vecino más grande, una potencia nuclear en este caso, un miembro del Consejo de Seguridad, invade a otro país vecino. Es injustificable, es ilegal, es cruel y es, por tanto, una gran noticia que ayer 141 países en Naciones Unidas, incluido Honduras, votaran a favor de una paz duradera y una condena a Rusia y una exigencia de que se retire de Ucrania y empezar ahí a poder hablar de paz. Si no se retira del territorio que ha ocupado, si no se vuelve al statu quo ante, es muy difícil que esta guerra termine. Es responsabilidad de Rusia, la empezó Rusia, la tiene que terminar Rusia. Es el criterio del embajador de la Unión Europea, pero como les dije, a mí me gustaría que esa pregunta que formulamos en principio sea respondida por los tres panelistas. Voy ahora a escuchar la opinión del embajador francés en nuestro país, don Emmanuel Pineda. Muchas gracias, Renato. No, estoy totalmente en sintonía con mi colega de la Unión Europea. Lo que dijo Jaume es totalmente cierto. Esta es una agresión gravísima, hay claramente un invasor y un agredido. La Carta de Naciones Unidas, en su artículo 2, dice claramente que no hay que abstenerse de usar la fuerza. Solo hay dos casos donde es válida, cuando la autoriza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en casos de legítima defensa. Entonces ahí ven que la agresión de Rusia no cuadra con no corresponde a los criterios definidos en la Carta de Naciones Unidas. Y es gravísimo porque se está estableciendo un precedente. Si no actuamos, si no detenemos a Rusia, pues lo que va a pasar es que cualquier país en el mundo se va a sentir autorizado a invadir a su vecino o a otro país porque se le da la gana o porque tiene una reivindicación territorial. Entonces, ahí es por eso que la Unión Europea y 141 países en total apoyamos de forma muy categórica a Ucrania, incluso adoptaron paquetes de sanciones económicas, 10 hasta ahora. Muchos Estados miembros han dado armas a Ucrania. Francia acaba de decir que iba a entregar unos tanques blindados ligeros, AIM-X10. Les dimos sistemas defensivos para detener los misiles rusos, Krotal, y les hemos entregado
decenas de cañones de muy buena calidad, que son muy buenos, los famosos César. Entonces, no estamos no estamos alimentando ese conflicto. Lo que estamos haciendo es dándole la capacidad al agredido de defenderse, de usar, está en situación de legítima defensa, y eso está totalmente autorizado por la Carta de Naciones Unidas. Entonces, no hay que equivocarse. Nosotros, si apoyamos a Ucrania, es porque sentimos que hay una amenaza grande de Rusia y que nos preocupa mucho a los países europeos. Acá en Honduras tal vez les parece un conflicto muy lejano, pero para nosotros es nuestro vecindario. Entonces, muchos Estados miembros tienen miedo que un día Rusia los invada. Y usted, sí, como lo dijo el embajador Jaume, la alianza, la NATO, es parte de la narrativa, pero es totalmente falso, porque Putin se refiere a supuestas amenazas de la NATO, pero la NATO hace 3 años era una organización que estaba en una crisis total, porque ya no tenía enemigo. Y lo que ha logrado Putin es que todo ahora se está reviviendo la NATO. Hace 3 años había un líder internacional que dijo que la NATO estaba descerebrada, porque ya no sabían por qué estaban unidos. Y ahora, gracias a Putin, pues la NATO está más atrayente que nunca. Y hay 2 Estados miembros que tradicionalmente siempre han sido neutros. Nunca se habían sumado a una alianza militar, que son Suecia y Finlandia, pues que rompieron con esa tradición de neutralidad. Suecia llevaba 2 siglos siendo neutra. Finlandia, pues es un vecino de Rusia y está en una situación muy cautelosa, muy prudente con Rusia, porque siempre le ha tenido miedo a Rusia, que incluso en el pasado la invadió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Putin lo que ha logrado es revivir la NATO, que es una alianza una vez más defensiva, el artículo 5, como lo dijo Jaume, y claramente, pues, Putin, ahí se ve que eso demuestra que la narrativa de Putin es totalmente falsa. No había amenaza de la NATO, que estaba en crisis. Y él, pues al atacar Ucrania, hace que todos los demás países que no estaban en la NATO se quieran juntar a la NATO. Bueno, ahí le paro. No, pero muy bien, excelente. Son 2 horas, así que bueno. Usted nos enriquece con sus comentarios, con sus puntos de vista. Seguro que Honduras lo está escuchando. Y aunque esté distante el conflicto geográficamente de nuestro país, ya a esta altura la gente sabe cómo esa guerra no solo está repercutiendo en la paz mundial, sino que en la economía de países como el nuestro. Cuando dice NATO, él está diciendo OTAN, que así lo conocemos nosotros, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el señor Baltasar Fernández, segundo jefe en la Embajada de España en Honduras, ¿cuál es su criterio? Pues, don Renato, bueno, muchas gracias. Me temo que muchos de los argumentos que han aportado aquí mis colegas los vamos a repetir, sí. Sobre todo porque al final esto es la postura de la Unión Europea, es la postura de todos sus Estados miembros y también de esos 141 estados que ayer votaron en contra de lo que está pasando, ¿no? Aquí sobre todo es una cuestión, se trata de narrativas, pero es que las narrativas se desmontan con los hechos, ¿no? Y la primera cuestión relativa a la OTAN, como bien ha dicho el embajador, hay que partir sobre todo del propio concepto jurídico de la OTAN, de su artículo 5, que bien han dicho, pero es que además también la historia de la OTAN demuestra que la OTAN no es una organización ofensiva, nunca ha llevado a cabo un ataque contra nadie de esa forma, ¿no? Y también es importante añadir que dentro de la narrativa de la OTAN, tradicionalmente, se viene diciendo que no podía permitir Rusia tener fronteras con la OTAN. Bueno, desde el año 2005, ya Estonia y Letonia forman parte de la OTAN y eso no ha supuesto una amenaza para Rusia, más bien al contrario, ¿no? Y hay que decir también, en fin, que España ha estado involucrada en el apoyo a Ucrania desde el primer momento. De hecho, al día siguiente de la visita de la presidenta Castro a España, en su reunión con Pedro Sánchez, al día siguiente el presidente Pedro Sánchez viajó ayer a Ucrania para entrevistarse con las autoridades, lo que es una muestra del apoyo, un apoyo que no solamente tiene ese nivel político, diplomático, también a nivel económico, de ayuda humanitaria, militar, en todos los sentidos, ¿no? Y desde luego acogiendo también, y esto es uno de los aspectos que seguro que abordaremos posteriormente,
a miles y miles de refugiados. Muchas gracias, don Baltasar Fernández. Yo hice una recopilación de declaraciones de Vladimir Putin. Por ejemplo, esta: Ucrania y sus aliados, incluido Londres, han amenazado a Rusia durante los últimos 1000 años con trasladar a la OTAN a nuestras fronteras, con cancelar nuestra cultura. Nos han acosado durante muchos, pero muchos años. Por supuesto que los planes de la OTAN para Ucrania son una amenaza directa para los ciudadanos rusos. ¿A quién le corresponden estos criterios? Tengo algunos de Putin, pero estos criterios son de un miembro de la Duma, que es el Parlamento ruso, Eugeni Popov, y además es un presentador de televisión influyente en Rusia. Ya, yo creo que las respuestas de los tres diplomáticos aquí se anticipan a esta última declaración que yo he leído y que se produjo recientemente. ¿Tiene algo que agregar, embajador? Pues sí, porque es una declaración muy interesante, ¿no? Cuando alguien comete un crimen, trata de justificarse, ¿no? Trata de crear una narrativa que justifique. Obviamente no va a salir el gobierno ruso, el señor Putin, diciendo sí, nosotros somos culpables, hemos invadido. Tratan de buscar una narrativa para justificarse. Y acuden a una narrativa nacionalista, a una narrativa imperialista, buscando ese espacio que nos recuerda mucho a Hitler en los días o años previos de la Segunda Guerra Mundial, que trataba de justificar su ocupación de diferentes países de Europa. Putin habla de 1000 años, es un absurdo, ¿verdad? La OTAN tiene apenas unos cuantos decenios, y habla de esta... intenta enfrentar civilizaciones, hablando que si Rusia resiste a Occidente, que si somos los malos de la película porque queremos imponer. Aquí no se trata nada de todo eso, al contrario. Lo que se trata es que el pueblo ucraniano quiere ser europeo, tiene vocación de ser un miembro de la Unión Europea y ya es candidato oficial para ser miembro. Otra cosa que ha conseguido Putin es que Ucrania, que no había pedido todavía el acceso a la Unión Europea, ahora sí, ya lo ha pedido y oficialmente es candidato. Por tanto, todo le ha salido mal y él trata de justificar con absurdos argumentos milenarios, nacionalistas, que son completamente trasnochados en el siglo XXI. Por tanto, es muy interesante que haya leído esa cita, pero hay que entender que se trata de un gobernante que ha cometido un error histórico gravísimo, un crimen contra la humanidad, que algún día él y todos sus apoyos, todas las personas que financian la guerra, todos los políticos que han decidido esa invasión, pagarán sus consecuencias ante tribunales internacionales. Trata de justificar, y trata de justificarse también ante el pueblo, ¿no? Ante su pueblo, que también sabemos que en su gran mayoría está en contra de esa guerra y sabe que su gobierno les ha llevado a una situación muy complicada. Insisto, no estamos hablando de un país cualquiera, es Rusia, el país más grande del mundo, claro, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una potencia nuclear. Y ha cometido una irresponsabilidad que ha llevado al mundo a la situación en la que estamos y, como usted bien ha dicho y han apuntado mis colegas, está afectando a toda la población mundial, incluso a la de Honduras, con los precios que usted ha comentado y con otras consecuencias que la gente no es consciente. Bueno, voy a hacer mención de un influyente articulista europeo. No voy a mencionar ni el medio para el que escribe, pero estaba leyendo recientemente que dijo: después de que Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania el 24 de febrero del 2022, la ONU realizó una votación de emergencia. 141 naciones de los 193 Estados miembros de la ONU votaron una semana después para condenarla, es decir, la invasión. Pero varios países importantes optaron por abstenerse, incluido China, India y Sudáfrica. Por lo tanto, sería una ilusión que los líderes occidentales creyeran que todo el mundo comparte la opinión de la OTAN de que Rusia tiene toda la culpa por esta guerra catastrófica, porque no es así. Concluía, me llamó la atención, fue en la Europa occidental, en un medio de la Europa occidental.
y se preguntaba, entonces, ¿por qué tantos países permanecen indecisos sobre la invasión de Rusia? Que es la pregunta de la que yo me hago eco y se la pregunto al embajador Emmanuel Pineda, al embajador francés. ¿Por qué tantos países? No, hay que ser rigurosos, hay que ser exactos, no inexactos en esto. No son tantos países, pero hay algunos países poderosos como la China que se mantienen indecisos para condenar a Rusia. Bueno, Renato, es que son por temas geopolíticos, ¿no? Tradicionalmente, China y Rusia han tenido una cierta cercanía, India y Rusia también, y por lo tanto les cuesta más condenar a esa invasión. Es por eso, es básicamente por eso, porque tradicionalmente son aliados. Recuérdese que hay un grupo de nuevas potencias emergentes que se llaman los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que se reúnen, que tienen una organización y en la que dicen que quieren crear una nueva orden internacional. Es por eso. Entonces, como son aliados tradicionales, no se atreven totalmente a condenarlos. Pero, por ejemplo, China, el otro día leí un comentario, nuestra ministra se comunicó con el canciller chino y en el comunicado estaba claro que China decía que se tenía que respetar la soberanía y la integridad territorial de la independencia de Ucrania. Entonces, es complejo el panorama. Son aliados tradicionales, entonces les cuesta tal vez, pero están molestos. Por ejemplo, hoy China presentó un plan de salida en 12 puntos del conflicto, lo que demuestra y pidiendo que no hubiera una escalada nuclear. Entonces, eso demuestra que no están totalmente del lado de Rusia, son prudentes, están preocupados, al igual que nosotros, pero como son aliados tradicionales, les cuesta más condenar. Quisiera un último punto, porque comentaron una última cosa, leyendo la pregunta ahí, lo de la NATO, que totalmente tenemos que ver quién es Putin. La NATO no creo que es un pretexto, claramente, de la narrativa. ¿Putin quién es? Es un ex miembro de los servicios secretos del KGB, que era la fuerza interna opresora durante el régimen comunista y que luego se volvió el FSB. Entonces es el militar. Comunista lo era porque en aquella época para subir y en el sistema se tenía que ser comunista. Pero él es en realidad un verdadero nacionalista y que nunca soportó que se derrumbara, colapsara la Unión Soviética en el 91. Y que perdieran el control sobre todo las 15 repúblicas que había en la Unión Soviética. Entonces, eso incluso los rusos lo llaman el extranjero cercano, donde quieren ser el único que tiene influencia. No admiten que otros países se metan ahí, que quieran tener influencia sobre esas repúblicas. Y entonces ahí, pues, el propósito de Putin era recuperar esa Ucrania que nunca aceptó de haber perdido, porque era el lugar donde se producía, era una parte muy rica de la Unión Soviética y además tenía un valor simbólico muy fuerte, porque el imperio ruso no nació en Moscú, nació en Kiev en el siglo VIII y hasta el siglo XIII ahí era la capital de Rusia, del imperio ruso, era Kiev. Luego llegaron los mongoles que invadieron, destruyeron todos y el centro de poder se mudó hacia el norte, para Moscú. Pero históricamente para ellos tiene un valor, es la cuna de la civilización y por eso de la civilización rusa, y por eso también tiene ese valor simbólico muy fuerte. Y eso yo creo que más que motivos de expansión de la NATO. Lo que pasa es que Putin es un nacionalista ruso, imperialista, y que quiere recuperar esos territorios que considera como siendo rusa. Él fue hasta negar la existencia de Ucrania, y del pueblo ucraniano. Entonces eso demuestra lo imperialista que es. Entonces, esos eran los puntos que quería... Sí. En los cuales quería llamarles la atención. Y como les digo, aquí no tengo a la otra parte, aquí no tengo a nadie que defienda los intereses de Moscú, y es ahí donde me toca a mí canalizar todas las preguntas de lo que piensa Moscú, de los argumentos y justificaciones de Moscú. Por ejemplo, Putin acusa a la OTAN de violar el Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia, firmada en 1997 como marco de referencia entre ambas partes tras la caída de la URSS.
al desplegar sistemas ofensivos de armas en las fronteras de Rusia, específicamente en Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. De eso acusa Putin a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ustedes escuchan, lo dice como la NATO, el embajador francés Emmanuel Pineda. La OTAN señala, en cambio, que ha cumplido con el acta fundacional, comprometiéndose a no desplegar fuerzas militares permanentes en los nuevos miembros, ni tampoco armas nucleares, dos de los pilares del acuerdo, y acusa, en cambio, a Moscú de incumplimiento. De eso se acusa la OTAN y Rusia, embajador, yo voy a decir embajador de España en Honduras, pero es el segundo jefe de la embajada de España en Honduras. Para no estar diciendo segundo jefe, voy a decir Baltasar Fernández. Perfecto. Baltasar Fernández. Estupendo. Pues, don Renato, precisamente en relación con esto que usted comenta, en el caso de Estonia y Letonia, los bálticos, lo que hay desplegado allí es una misión en la que además participa España, cuyo objetivo es vigilar el espacio aéreo es una misión que se instaló fruto de las constantes invasiones aéreas por parte de aeronaves rusas, ¿no? Y básicamente es una misión de reacción, de control, para que no se produzcan constantes invasiones de ese espacio aéreo. O sea, ahí de nuevo estamos viendo que hay que ir a los hechos, ¿no?, de la narrativa. Y usted decía al principio que se tenía que poner en el lugar de Rusia, porque aquí no está representada. No, para preguntarles a ustedes. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Y usted hablaba de las intenciones de la OTAN y de la Unión Europea de tomar Ucrania, ¿no? Fíjese que aquí lo que ha sucedido es que los ucranianos, de forma libre y soberana, simplemente desde hace ya varios años, desde el año 2010, pero luego más tarde, no olvidemos que hay un precedente muy importante en todo esto, que es el Euromaidán del año 2014 y la toma de Crimea. Lo que ha pasado aquí es que han expresado su voluntad de formar parte de determinadas organizaciones. Eso es lo más importante. Nadie ha ido a tomar Ucrania para establecer allí una fuerza de ataque a Rusia. Los hechos son muy claros, ¿no? Entonces, esa narrativa pues no tiene sentido, ¿no? Y lo que le decía de los bálticos, pues cuando dice que ha violado el acta fundacional, probablemente es que lo que encontremos es que ha habido constantes amenazas y recursos a violaciones del espacio aéreo de estos países miembros de la OTAN. Bueno, interesante. Tengo que ir a una pausa comercial. Voy a ir derivándome ya hacia las repercusiones que esa invasión condenable, detestable, ahora sí me quito la camiseta de los rusos, que la utilizo solo para repreguntarles a ellos y no perder la esencia periodística. Y cuando digo a esa invasión condenable, reprochable, injusta, cruel, porque yo sí creo en eso, se los dije, soy el moderador del programa, pero soy uno de los miles de millones de personas en el mundo que condena esa invasión Rusia a Ucrania, que lleva ya aproximadamente unos 300,000 muertos. Lo que pasa es que hay que ver la fuente. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, me dirán que ustedes que son 200,000 soldados rusos que han muerto y 100,000 ucranianos. Pero si le pregunto a otra fuente, me dirá que es a la inversa, que son 200,000 los ucranianos y 100,000 los rusos. Pero las cifras que maneja la Unión Europea en relación a los muertos. Esas cifras no son oficiales, claro, son estimaciones de servicios secretos y de inteligencia militar, porque ninguna de las dos partes, por razones obvias, quiere decir cuántos fueron, cuál es el nivel de bajas, porque si no eso le desanimaría a sus tropas y todo eso. Pero no, son las estimaciones que se piensan que son las correctas, y eso son solo las bajas militares, es decir, que no se cuentan los miles y miles de civiles ucranianos que están muriendo tras los ataques indiscriminados de los rusos, que atacan, le disparan a las poblaciones civiles, a las infraestructuras civiles, quieren destruir todas las plantas generadoras de energía. Entonces ahí ya el balance tras un año es terrible.
Han muerto más soldados. Se piensa que han muerto ya más soldados en un año rusos en Ucrania que durante 10 años de presencia en Afganistán. Entonces, no, es una tragedia la que se está viviendo y que se tiene que detener. Sí. Bueno, Pero eso le corresponde a Rusia, una vez más. No se olviden que esta guerra está siendo llevado a cabo en el territorio solo de Ucrania. No hay ningún ataque en contra de Rusia. No hay ningún misil, ninguna bomba que cae en el territorio ruso. Toda la guerra, todas estas atrocidades están pasando en el territorio, en el suelo ucraniano. Y es una guerra que altera la paz mundial y que representa mucho riesgo para la paz mundial. Yo les decía a mis invitados esta mañana que algunas veces uno se va a la cama y piensa si se va a levantar escuchando que estalló una bomba nuclear en Ucrania, con las que ya ha amenazado Vladimir Putin. Yo he escuchado declaraciones abiertas de Putin y algunos líderes rusos que no descartan el empleo de armas nucleares. Por eso les digo, uno se acuesta pensando si pudiese ocurrir ese escenario, aunque el embajador de Francia, don Emanuel Pineda, cuando le dije esto en privado me dice, ¿usted cree que alguien se atreva a lanzar una bomba nuclear en este momento, en esta coyuntura de la historia mundial? Mi respuesta fue simple. Mire, le digo, yo no confío en algunos liderazgos mundiales. Se pueden atrever a todo. Sí. Se pueden atrever a todo. Y ese desenlace de esa invasión, no sé si será como cuando los rusos invadieron Afganistán, que tuvieron que salir de Afganistán, retirarse de Afganistán porque perdieron esa guerra. No sé si va a ocurrir ahora igual a lo que pasó en Afganistán con esta guerra en Ucrania, si se van a retirar voluntariamente o están dispuestos a llegar a los extremos, inclusive a arriesgar la paz mundial a un conflicto bélico nuclear mundial. Ese es el peligro de esa guerra, fuera de las repercusiones económicas que tiene para países como el nuestro. Vamos a la pausa y enseguida justamente vamos a hablar de esas repercusiones. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias por sus mensajes. Damos lectura. Estados Unidos da golpes de Estado, juzga gobiernos de América que se acercan con gobiernos rusos, chinos o sudamericanos. No estoy a favor de la guerra, pero para ser crítico se debe ser imparcial. Continuamos dando lectura. Ese mensaje del señor. Estados Unidos da golpes de Estado o juzga a gobiernos de América que se acercan con gobiernos rusos, chinos o sudamericanos. No estoy a favor de la guerra, pero para ser crítico se debe ser imparcial. Continuamos dando lectura. ¿Cuál es la posición de Honduras? Pregunta un televidente. Continuamos con más mensajes. ¿Cuál es la posición de Honduras? Se repite, ¿tendrá como objetivo Rusia ir más allá de Ucrania o solo es Ucrania el objetivo? Nos siguen compartiendo más mensajes. Guerra anunciada. La ONU nunca ha atendido los reclamos de Rusia a los bombardeos que le hacía Ucrania a las ciudades que se querían independizar y anexarse a Rusia. Hola, buenos días. Para mí, Putin es un tirano. Complejo de Starlink, gracias a su honorable panel que le acompaña y sus conocimientos que como hondureños deberíamos copiar. Feliz día, atentamente, Irwin González. Muchas gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Bueno, miren, el tema no es lo que yo voy a decir en este momento, ¿verdad? Pero yo entiendo el pensamiento de mucha gente. Porque todavía algunos reclamamos esa primera guerra de Estados Unidos contra Irak, cuando todavía tenía el liderazgo Saddam Hussein. ¿Cuál fue el argumento de Estados Unidos? Que tenía armas ofensivas Irak.
buscaron armas ofensivas. Creo que las andan buscando todavía y no las encuentran. Y se invadió Irak. Entonces, cuando hay estas guerras de potencias hegemónicas, siempre también surgen este tipo de comentarios que, por un lado, hoy buena parte de la humanidad critica la invasión de Rusia a Ucrania, pero que en su momento también Occidente, liderado por Estados Unidos, ha tenido sus guerras que uno no las comprende todavía y que son guerras que se suscitaron hace 2 décadas, como esa invasión estadounidense a Irak, queriendo encontrar armas ofensivas que no las encontró. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue la finalidad? ¿Cuáles fueron los objetivos de esa guerra? ¿Fue un invento las armas ofensivas que tenía Saddam Hussein para otros propósitos expansionistas de tipo económico o qué? Eso es lo que debilita algunas veces la discusión de estos temas, porque es innegable hacer estas comparaciones, hacer estos contrastes. Yo entiendo su silencio, no venimos a hablar de Estados Unidos aquí, ¿verdad? Pero, no. Pero siempre sale a relucir Estados Unidos. Hablemos de las repercusiones. ¿Qué efectos han tenido las sanciones? Porque Europa ha sancionado a Rusia, Estados Unidos ha sancionado a Rusia, otros países han sancionado a Rusia. ¿Qué repercusiones tienen estas sanciones, embajador? Bueno, hay que aclarar que son sanciones contra el gobierno ruso, sí, los gobernantes y aquellos grupos empresariales que apoyan al gobierno ruso y han financiado la guerra y la invasión. No son sanciones contra el pueblo ni contra el país. En ese sentido, no hay unas repercusiones directas en la población. Lo que sí se ha sancionado es, por ejemplo, la capacidad que tiene la élite rusa que apoya la tiranía de Putin de mover dinero por todo el mundo. Entonces se han hecho unas sanciones que se han dirigido a que los bancos internacionales no puedan mover dinero procedente de esas personas, por ejemplo, ¿no? Se ha sancionado también a los medios de comunicación oficiales rusos, Sputnik y otros, que hacen esta propaganda, esta narrativa anti-ucraniana que ha llegado hasta aquí, porque uno de los telespectadores ha dicho que Ucrania había bombardeado Rusia. Eso no ha ocurrido jamás, ¿no? Es muy interesante ver lo que dice la gente por lo que le llega de esa parte de desinformación. Las sanciones son históricas porque son teledirigidas a personas y a empresas concretas, pero en contra de lo que también piensa la gente, no son sanciones que hayan afectado al precio de los cereales, al precio de los combustibles. Eso es una consecuencia directa de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que ha hecho Rusia es, para hacer creer al mundo que las sanciones europeas y occidentales están repercutiendo en la economía mundial, bloquear los puertos de la zona de salida de los cereales rusos y ucranianos para que el precio de los cereales haya aumentado en todo el mundo, y eso ha repercutido en toda la cadena alimentaria, también el precio de los fertilizantes, porque Ucrania es uno de los grandes productores de cereales y fertilizantes del mundo, igual que Rusia. Han hecho también toda una campaña de desinformación acusando a Occidente de ser el causante de la subida de los precios de la energía. No, de nuevo, es la guerra de Rusia, es la invasión la que distorsiona los mercados. Y ese aumento de los precios de la energía es algo que sufrimos todos los ciudadanos del mundo, los primeros los europeos. En Europa nos dimos cuenta el año pasado que éramos demasiado dependientes de la energía de combustibles fósiles procedentes de Rusia. Y en un año prácticamente hemos reducido esa dependencia casi al cero. Ha sido un cambio espectacular, y cuando vemos que uno va a poner gasolina y vale el doble que hace un año o que hace 2, es una consecuencia directa de la invasión de Rusia a Ucrania, no de las sanciones por la invasión. Pero Putin es muy hábil en su campaña de desinformación porque las tiranías juegan con ventaja sobre las democracias. Nosotros aquí podemos hablar, la gente tiene derecho a opinar, usted nos puede preguntar, aquí puede venir el embajador ruso si usted lo invita. En cambio, en Rusia eso no es posible, ¿no? Porque al ser una tiranía controlan los medios de comunicación, no hay libertad de expresión, entonces se dedican a confundir a la población rusa y mundial.
incluso al hablar tanto de la OTAN, caemos en la trampa de Putin, porque esto no es un tema de la OTAN, no tiene que ver, que yo sepa, pues Japón no es miembro de la OTAN, o Corea, y que son países que están apoyando a toda la comunidad internacional en la condena a una invasión ilegal, brutal. Han muerto miles y miles de personas. Hay 5 millones de refugiados ucranianos en Europa que estamos acogiendo. Estamos desde la Unión Europea y los países miembros apoyando toda esa población, pero además tratando de que las poblaciones como la de Honduras, la de Centroamérica, la de América Latina, no sufran las consecuencias, apoyando el tráfico legal de cereales y de productos energéticos con ayudas multimillonarias, porque los primeros afectados somos nosotros. Todos nuestros países tienen inflaciones también cercanas al 10% o más. Por tanto, ¿qué interés tendría la Unión Europea en sancionar a un país y con esas sanciones crear unas repercusiones económicas que afecten a su población? Sería un suicidio, sería un tiro en el pie de los gobernantes. Pero Putin, insisto, es muy hábil, tiene toda una maquinaria de propaganda heredada de la Unión Soviética, porque, como ha dicho bien el embajador Pineda, él era miembro de la KGB, creo que llegó a ser director incluso después, y de ahí viene. Entonces, él se mueve en ese mundo de la propaganda, de las noticias falsas, y lamentablemente en el siglo XXI pues, vemos cómo es muy fácil que te llegue una noticia falsa a tu teléfono y la gente se lo cree. Así que es muy importante que podamos hablar francamente y, como usted dice, usted a veces tiene que hacer de abogado del diablo, pero nos encantaría que viniera el embajador ruso aquí y pudiéramos también debatirlo con él, no tenemos ningún problema. No rehuyen ustedes nada. Para nada, al Con contrario. el embajador ruso. Al contrario. No, miren, y es que es difícil eludir el tema de la OTAN porque en países como el nuestro hay mucha gente que afirma que uno está influenciado por las grandes transnacionales de comunicación estadounidenses. Si yo no les hago estas preguntas en relación al discurso ruso sobre la OTAN, seguro que en este momento ya me está comiendo alguna gente, pero me estuviesen comiendo más diciendo que soy ingenuo. Que por qué no miro la otra cara de la moneda, que si no veo lo que muchas veces Europa liderada ha participado en guerras encabezadas por Estados Unidos. Y entonces el tema de la OTAN tiene que surgir. El tema de la OTAN tiene que surgir porque hay sectores, miren, hay sectores en el país, aunque no lo crean, que no se tragan ese argumento. No se tragan ese argumento de que el culpable de esta invasión es Putin, que Putin solo reacciona por el despliegue militar en las fronteras rusas de la OTAN y por el expansionismo militar de Ucrania. Entonces, por eso es que debates como este se derivan a esos temas de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Europa en países como el nuestro? ¿Cómo puede contribuir Europa en países como el nuestro para que eso que está pasando en Ucrania no repercuta tanto en Honduras? Para mitigar las repercusiones que tiene esa invasión rusa en Ucrania, embajador. Bueno, lo que pasa es que sí, los precios subieron básicamente por temas de especulación, porque en esos mercados reaccionan siempre. Entonces, ve una guerra que afecta a uno de los principales proveedores de gas y de petróleo, pues el precio se dispara. Igual para el mercado alimentario. En realidad, creo que Ucrania y Rusia representan el 1% de la producción mundial de maíz y de trigo, en total. Y entonces lo que pasa es que hay mucha especulación sobre los mercados. Hay iniciativas, se han tomado iniciativas, por ejemplo, sobre los mercados de alimentos, de cereales, que se llama One Farm, que está básicamente dirigida a favorecer, a
a que los países africanos, en particular, ellos porque son los más afectados, puedan abastecerse puedan recibir cereales y a un precio razonable. Esa es una iniciativa importante. Y lo que estamos, más allá de eso, pues tenemos que alcanzar la paz para que se normalicen los mercados y que vuelvan a funcionar normalmente sin tanta especulación. Ese es el tema, básicamente. Y más una vez, lo que quería decir ahí es que, por ejemplo, los rusos se aprovechan de estas guerras para tratar de apoderarse de los recursos naturales de muchos países africanos. Por ejemplo, el diamante en República Centroafricana, el oro en Sudán, y usando sus soldados, sus mercenarios. Saben que no solo hay tropas regulares que están siendo empleadas por los rusos en el campo de batalla, emplean también a unos mercenarios que son criminales, Wagner, el grupo Wagner, que va a buscar en las cárceles a los delincuentes, y les dicen, bueno, si te vienes a pelear a Ucrania, pues te vamos a lo mejor te soltamos cuando se acabe la guerra si sobrevives. Así funciona el sistema y esa gente está cometiendo atrocidades. Entonces, lo que quería decir es que nosotros tratamos de estabilizar los mercados, tanto energéticos que alimentarios, y al mismo tiempo Rusia se aprovecha de esta guerra para promover sus mercenarios y tiene una lógica predadora en África donde quiere apoderarse de los recursos naturales. Muchas gracias, embajador. Es hora de una nueva pausa comercial, pero me gustaría que directamente los panelistas esta mañana, los diplomáticos presentes en Frente a Frente esta mañana, respondieran directamente a las inquietudes que tiene la población hondureña en relación a esta guerra. A esta guerra que lleva ya al menos 300.000 muertos. Las cifras que maneja el embajador francés, que proyecta el embajador francés, son 200.000 soldados rusos muertos, aproximadamente 100.000 ucranianos. Ahí han habido crímenes de lesa humanidad que ha acusado Zelensky, ha perpetrado Rusia, pero igual Rusia ha hablado de crímenes de guerra de los ucranianos. En todo caso, se trata de una guerra cruel, de una guerra que entristece. Es que solo recuerdo los últimos eventos de Ucrania. A mí que me gusta leer mucho de lo que pasa en Europa, de los eventos de este evento musical que hace Europa anualmente, de Eurovisión, ver la prosperidad en que estaba Ucrania, el desarrollo científico de Ucrania, el progreso económico en términos generales de Ucrania, que se independizó de Rusia en 1991, y ver la destrucción de Ucrania causa tristeza. A mí particularmente me causa profunda tristeza. Así que después de la pausa comercial, los embajadores Jaume Segura, Emanuel Pineda, Baltasar Fernández responden directamente a las inquietudes que tienen los hondureños de esta invasión. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Buen día. Claro, es condenable porque nuestro país ahora mismo está hundido en economía y a causa también de esa guerra y los otros factores que ya todos conocemos, pero la guerra tiene mucho que ver en la inflación. Desde el punto de vista humano, sentimos las acciones que toman los sectores de ambos extremos por el poder, como resultado la pérdida de seres humanos. Esta invasión es un acto cruel de Rusia. No hay ninguna justificación para invadir otro país y más sabiendo que eso altera la paz mundial. Putin no es más que un residuo de lo que fue la Unión Soviética, que añora aquellos años de poder y control. Esta invasión es un acto cruel de Rusia. Seguimos continuando con los mensajes de esta invasión que nos están
repitiendo algunos mensajes. Buenas, soy de ideas de izquierda social, pero jamás estaré de acuerdo a una guerra por muchas justificaciones que presenten. Hay demasiados muertos inocentes, muertos militares de ambos lados. Ayer CNN dijo que Rusia lleva más de 140.000 muertos. Pienso que estratégicamente Rusia lleva más de esta guerra. ¿Qué pasará si Rusia gana en Ucrania? ¿Invadirá Georgia, Finlandia, Suecia, Alemania? Siempre tendrá en sus puertas a la OTAN. Lo único que ha conseguido es el repudio mundial. Muchas gracias. Sigue leyendo porque nos interesa a todos ver cuál es la percepción que tienen los hondureños de esta guerra. Ya lo dijo el embajador de España, esa es la narrativa de la OTAN, y también dijo que no son una organización ofensiva. Mentira, pregúntenle a Yugoslavia, el miedo a Rusia los hace decir tantas mentiras y ahora aquí también estamos de caja de resonancia. Todas estas mentiras las aplicaron en Irak, Afganistán, Libia, Yugoslavia y siga contando. Continuamos dando lectura. La OTAN y Rusia son igualmente culpables, la primera por su afán expansionista y la segunda por no buscar otras alternativas pacifistas. Hola, Renato. Buen día. Es un derecho de Rusia defender a las regiones de Donbass y Donetsk de la masacre por décadas de parte de la Ucrania, cuna actual del nazismo. Prueba de ello es el desprecio que sufrieron los inmigrantes latinos, africanos y otros. Bueno. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. No, es bueno conocer la opinión que tienen los hondureños. Ahora, hay un punto fundamental. Ya vamos a volver a lo económico. ¿Al pueblo ucraniano se le consultó? ¿Sí o no? ¿En qué sentido? Se le consultó si quería estar en la Unión Europea o no. Bueno, hubo una consulta y los ucranianos dijeron sí. sí. Los ucranianos dijeron sí. Sí. Eso viene de años atrás. No, correcto, pero Sí. cabe. Es decir, Sí, claro. Es decir, para analizar, yo le digo a los hondureños, este tema, hay que pensar en esa consulta que le hicieron a los ucranianos. ¿Quieren pertenecer o no a la Unión Europea? Y dijeron que sí. Y las opiniones de los pueblos se respetan. Sí. Hay una clara vocación por parte del pueblo ucraniano de ser europeo, ¿no? Y yo creo que el señor Putin debería preguntarse no tanto si hay un expansionismo militar, que ya hemos dicho que es completamente falso, sino por qué ex repúblicas soviéticas lo que quieren es ser parte de la Unión Europea hoy en día. ¿Por qué quieren ser parte de la Unión Europea? Porque para ellos Europa representa la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos y libertades fundamentales, la diversidad, etc. Y Rusia representa una dictadura heredera de la Unión Soviética. Y por tanto usted bien señala que a principios de los años del 2000, a partir del 2010, Ucrania decide firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y ahí es cuando Rusia se asusta, presiona al gobierno ucraniano, obliga prácticamente a un golpe de Estado, y cuando la gente sale a la calle en la Plaza Maidán con banderas de la Unión Europea, por primera vez en la historia alguien sale a manifestarse con banderas de la Unión Europea desde Ucrania pidiendo su libertad para asociarse con la Unión Europea. Ahí es donde Putin dice, la zona de influencia, lo que el embajador de Francia decía, el extranjero cercano que le llaman ellos, se nos va porque el modelo social, el modelo político, el modelo de Estado, el modelo de sociedad que quieren todos los ciudadanos de Europa del Este es el europeo, el que representa a la Unión Europea, no el que representa a Rusia. Y ahí está la clave de la cuestión. Efectivamente se consultó, hubo un referéndum, pero sobre todo es esa injerencia que tuvo Rusia desde el año 2010, luego ocupó Crimea, la anexionó ilegalmente, unilateralmente, organizando referéndums completamente amañados, y ahora ha hecho lo mismo con las zonas que ha ocupado. Ha hecho unos referéndums donde, qué casualidad, admite la independencia en la región del Donbass. Sí, el 98%, no siquiera independencia, se ha anexado directamente a Rusia de manera ilegal, cosa que también ha sido condenada por la gran mayoría de Estados miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Y han creado ese corredor interno entre el Donbass y Crimea. Sí.
y han creado ese corredor interno entre el Donbass y Crimea. Bueno, miren, yo he percibido, y se lo digo con toda franqueza, que ustedes hoy le quieren decir a Honduras que en la parte económica que tanto le duele a la gente y de la que se estaban refiriendo en los mensajes, que la carestía y el incremento de precios en algunos insumos para la agricultura no es Europa ni Estados Unidos lo culpable. Bueno, ellos vienen a hablar por Europa, no por Estados Unidos. No es la Unión Europea la culpable de que se hayan encarecido los productos que se exportan de Ucrania, sino que es Rusia con su guerra. Claro. Yo he percibido que ustedes quieren dejar ese criterio en la población. Pero bueno, como ven, hay gente que dice, ambos son culpables Europa y es culpable Rusia también de esa guerra. Pero en todo caso, quiero que me amplíen este punto de vista que tiene Europa, que las repercusiones en la economía, la inflación, la ausencia de ciertos productos que venían de Ucrania, no es culpa de Europa, sino de que Rusia, los he escuchado, ha bloqueado puertos para que no exporte Ucrania, con las consecuencias que todo esto lo vemos todos los días en países como el nuestro. Embajador. Segunda jefatura. No, efectivamente, sí, que siempre hemos querido dejar de manifiesto que la causa del encarecimiento es fundamentalmente la invasión, la guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que también hay varias iniciativas que se han puesto en marcha que demuestran que somos muy conscientes de lo que implica estas subidas de precios. En primer lugar, por ejemplo, se organizó en septiembre una cumbre de seguridad alimentaria en la que participó Estados Unidos, la Unión Europea, por supuesto, también estuvo liderada por España, donde se movilizó una gran cantidad de recursos. Y también hay programas actualmente en marcha, por ejemplo, con el Programa Mundial de la Alimentación, el programa denominado Grano de Ucrania, cuyo objetivo es precisamente facilitar que de Ucrania esos cereales que no estaban saliendo puedan de algún modo llegar, sobre todo a los países más vulnerables y que dependen altamente de estos insumos, como por ejemplo países de África subsahariana. También quisiera poner de manifiesto que este va a ser uno de los grandes temas que se lleven a la mesa de la cumbre Unión Europea-CELAC de julio de este año, donde esperamos que esté presente la presidenta Castro y desde luego donde esperamos que se ponga sobre la mesa un gran paquete de ayudas que aborde específicamente esta cuestión. Antes que se me escape, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes de la posición del gobierno hondureño ayer en la Organización de las Naciones Unidas relacionado con este conflicto, embajador? Bueno, pues nos alegramos que Honduras haya votado a favor de esta resolución, que una vez más es una resolución que se refiere a la necesidad de tener una paz justa, duradera y conforme a los principios de Naciones Unidas. Es una resolución que reitera la condena de la invasión rusa, que pide el retiro de las tropas, que se respeten a los prisioneros de guerra, que haya un cese al fuego, y nos alegramos que Honduras haya escogido el lado de la historia, el lado justo de la historia y el lado que demuestra su apego a la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional, y creo que es muy importante que Honduras esté en sintonía con nosotros y de nuestro lado, y es el interés de todos, tanto de Europa, de Occidente, de Ucrania, como de Honduras, que esta guerra se detenga, y por eso felicitamos a Honduras por haber escogido el campo de la paz y del derecho internacional. Yo le quiero decir a los hondureños que desde que asumió la presidenta Castro, su cargo es, si mal no recuerdo, la primera votación clara, contundente de Honduras en relación a estos conflictos internacionales. Por eso la trascendencia. Por eso vi ayer la felicitación de la Unión Europea, vi la felicitación de la embajadora de los Estados Unidos,
desde que es presidenta Xiomara Castro y Eduardo Enrique Reina, canciller, es una de las votaciones más claras, convincentes, irrefutables de la alianza de Honduras con Occidente. Yo así la he interpretado, embajador de la Unión Europea. Sí, es un voto trascendental y, como ha dicho el embajador, agradecemos y felicitamos a Honduras. Pero hay que señalar que Honduras hace un año, un poquito menos, porque fue unos días después, también condenó claramente y tajantemente la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Ya con el nuevo gobierno? Sí, señor. Y en la mayoría de votaciones que se han producido en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, etcétera, Honduras ha estado siempre del lado correcto. Como no puede ser de otra manera, porque todos los países hacen la misma reflexión. ¿Cómo no voy a condenar la invasión de un país contra otro? Porque si quiero que me respeten mi integridad territorial, si apelo a la soberanía nacional, tengo que ser consecuente y coherente con eso. O sea, en ese sentido estamos muy satisfechos. Tenemos un diálogo con el gobierno sobre este tema. Hay puntos que el gobierno de Honduras insiste en que deberían ser señalados más claramente, como los efectos que ha tenido la guerra en los precios en esta región, como las sanciones, etc. Es decir, tenemos un diálogo honesto, crítico y franco, pero a la hora de votar una resolución en Naciones Unidas que se pide que Rusia se retire de la invasión y se condena la invasión y se llama a la paz, Honduras, por supuesto, ha estado del lado correcto y estamos muy satisfechos en ese sentido. Ahora, yo les pregunto, tengo que preguntárselos, pero cuando ustedes acompañan a Estados Unidos en algunas guerras, en algunas invasiones, obviamente me dirán, encontramos causas justificables para hacerlo. En todo caso son guerras con muertos, que alteran la paz mundial, que estimulan la reactivación de grupos irregulares, de grupos terroristas. Se los pregunto con todo el respeto del mundo, pero bueno, en este momento empezar a hacer contrastes entre la condena que hoy recibe Rusia por esa invasión y aquellos momentos cuando Europa acompaña a Estados Unidos en algunas guerras. ¿Me responde, embajador? Sí, no hay problema. Bueno, es la primera vez que la Unión Europea como tal y en bloque se moviliza de esta manera ante un conflicto internacional como la invasión de Rusia a Ucrania. En anteriores ocasiones que usted menciona no había esa unidad entre los Estados miembros, ¿no? Y era mucho más polémico. Por tanto, estamos hablando de casos diferentes, ¿no? El pasado es pasado y que en algún momento algunos países hayan justificado acciones militares de una manera no justifica que hoy una invasión como la de Ucrania se pueda justificar. Es decir, no me parece un argumento válido decir, Rusia puede invadir Ucrania porque en el pasado tal país hizo esto contra el otro. Bueno, la historia está llena de conflictos, ¿no? Y es complicado en el derecho internacional, en el orden internacional, decir qué conflictos son justos o no. Desde el siglo XV y XVI hay un debate académico sobre la guerra justa. Lo que está claro, y lo decía antes el compañero español, es hay que ir a los hechos. Los hechos es que hay una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas por parte de un Estado miembro, nada más y nada menos que del Consejo de Seguridad y Potencia Nuclear, que invade a otro. Y la consecuencia es que todos los demás nos movilizamos para apoyar al agredido. No estamos atacando a Rusia. Aquí no hay una guerra contra Rusia. Por tanto, todos esos argumentos que yo no puedo entender, y más viniendo de esta región del mundo, donde ha habido durante la Guerra Fría una tensión entre los bloques, pero todo esto se acabó. O sea, ya no hay una Guerra Fría entre Rusia y Occidente. Hay una muy interesante opinión de un televidente que dice, estos son restos del imperialismo soviético, que Putin intenta que Rusia siga siendo esa gran potencia mundial, pero lo está dejando de ser.
hemos hablado de China, hemos hablado de India, hay otros países que ya tienen la capacidad mundial, el poder mundial que tenía Rusia. Y el señor Putin pensaba que esto iba a ser un paseo militar, que entraría en Ucrania y que como en Ucrania la mayoría de la gente es de origen ruso, lo iban a recibir con banderas y flores. Y no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Ha conseguido que incluso los ucranianos menos favorables quizá al régimen y al gobierno que hay en Ucrania en este momento se hayan unido en defensa de su país y de su territorio, ¿no? Está hablando de realidades diferentes a las que usted mencionaba, que en cualquier caso son muy opinables e insisto, no había unanimidad en la Unión Europea en apoyar otras intervenciones militares en el pasado. En este caso hay unanimidad y por primera vez en la historia la Unión Europea ha movilizado recursos militares y financieros para apoyar a un país agredido. Le hemos apoyado con armas, con armamento, con tanques, pero sobre todo le hemos apoyado para que su economía resista, para que su gente, que hay 5 millones de refugiados, insisto, es mucha gente, 5 millones, es la mitad de la población de Honduras, ya ha tenido que desplazar hacia países de la Unión Europea, los hemos acogido, los hemos apoyado, porque son nuestros vecinos y están siendo agredidos por un país mucho más grande y mucho más poderoso. Y de ahí los riesgos de esta guerra. Es decir, todos los días escuchamos que los alemanes tienen reservas en enviarle tanques a Rusia, pero ya el siguiente día, no, Alemania aprobó el envío de sus tanques favoritos por primera vez. Alemania incrementa su presupuesto militar. Caramba, digo yo. La militarización del mundo es innegable, es irrefutable. Que España envía tanto armamento militar a Rusia, perdón, a Ucrania, que los ucranianos dicen que España les envía poco material militar, porque eso pasa, eso lo vemos casi todos los días, que los ingleses, que ya no están en la Unión Europea, pero igual envían armamento a Ucrania y así los países de la Unión Europea se pregunta uno, ¿desatará esto? Porque por ahí vienen las advertencias también de Putin cuando Europa y Estados Unidos envían armamento a Ucrania. ¿Habrá una conflagración? ¿Cuál será el desenlace? ¿Cómo terminará esta guerra? La verdad que es preocupante, embajador. Bueno, claro que es preocupante, pero no creo que haya que criticar la entrega de armas por los países europeos, incluso por la... No, de hecho, yo no lo critico, sí, solo le estamos dando recuerdo al agredido los recursos que le permitan defenderse. Entonces, no creo que estemos nutriendo un conflicto o que estemos haciendo que dure más. Lo único es que no podemos permitir que Rusia gane esta guerra, una vez más. Bueno, si hay un riesgo de escalada, con sus declaraciones irresponsables, claro, Putin deja pensar que puede haber un uso de armas nucleares tácticas en el terreno, lo que sería muy preocupante y que es una línea roja. Ahí entraríamos en una zona totalmente desconocida, no se han usado desde el 45 esas armas. Entonces, pero nosotros pensamos que tenemos que apoyar a Ucrania, porque si no eso significa la derrota de Ucrania. Sin todo el armamento, todo el equipo que se les dio, no hubieran podido resistir. Por ejemplo, usted no ve ningún avión ruso en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque se les dio a Ucrania unos equipos muy buenos, buenísimos, de primera categoría, que permiten destruir a los aviones rusos, y por eso es muy importante todo el apoyo militar. ¿Que hay un riesgo de escalada? Claro, pero estamos tratando de no llegar a ese punto. Pero ahí le corresponde más que nada a Putin, es él que tiene la responsabilidad, es él que está haciendo declaraciones irresponsables de uso del arma nuclear. ¿Puedo, claro que sí, Renato, añadir algo? Es muy importante que el mundo sepa que un país como Rusia no puede invadir a otro, así por las buenas, sin justificación. Todo esto del nazismo, esto no tiene ningún sentido, porque sí, como dice el embajador de Francia, Putin gana esta guerra
y ocupa una parte de Ucrania, lo siguiente que será. Lo siguiente serán las fronteras ya de la Unión Europea. Lo siguiente es Polonia. Lo siguiente, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde pararía el señor Putin? ¿Hasta Lisboa, quizá? ¿Por qué? Bueno, porque se cree que es la gran civilización rusa, ¿no? Es un problema muy serio y tenemos que parar. Sin embargo, hemos sido todos muy prudentes y jamás se ha atacado a Rusia. Como dice el embajador de Francia, se ha proporcionado medios al agredido para que se defendiera, para decir, de aquí no puede pasar. Ahora, si un día ataca a un país de la Unión Europea, a un miembro de la OTAN, ahí sí tiene una escalada difícil. Y es poco probable quizá ahora, pero no hay que descartar. Si usted analiza la historia, en el año 38, 39, en Alemania, en Europa, no todo el mundo creía que Hitler iba a desatar una guerra como la que desató, y hasta se cedió, se le concedieron los Sudetes y otros territorios para que se quedara tranquilo. Esto no puede volver a suceder. Si Europa concediera a Rusia la posibilidad de ocupar un territorio en Ucrania y quedarse con él, eso sí que posiblemente desataría después una tercera guerra mundial, vista la experiencia de la Segunda y la Primera, ¿no? Por tanto, es todo esto mucho más complejo y no es solo que Occidente quiera imponer su modelo, que la OTAN, que los nazis. Esto son campañas de desinformación que hay que luchar contra ellas, hay que hablarlo, y hay un televidente que lo ha dicho muy claro. Bueno, después ¿qué viene? ¿No? ¿Qué atacará? Hasta Alemania, ¿no? O sea, es muy delicado, estamos hablando de un tema que en el mundo se soluciona en 1945, se llega a un equilibrio y se dice, bueno, a partir de ahora construimos el otro mundo. Si todos empezamos a reclamar territorios que eran de otros países, tenemos otra guerra seguro, ¿no? No podemos dejar de hablar de un liderazgo ucraniano. Sinceramente, cuando se produjeron esas elecciones y ganó Volodymyr Zelensky, y que leí el perfil de Volodymyr Zelensky en el buen sentido de la palabra. Un hombre que hacía reír a la gente en la televisión, tenía un programa exitoso, visto. Aquí los conocemos como payasos, que participan en escenarios para entretener a la gente. Ese era el perfil de Volodymyr Zelensky. Y cuando los ucranianos lo eligieron presidente, yo me hice la pregunta, ¿y qué pasa con los ucranianos? No tienen otros liderazgos, sin demeritar a quienes se entretienen. Me llamó profundamente la atención y verlo hoy convertido en un liderazgo admirable en casi todo el mundo. Volodymyr Zelensky. Verlo hoy erigido como un líder a quien se le respeta en la Unión Europea, a quien se le respeta en Estados Unidos, que ha logrado mantener unida a esa población ucraniana alrededor de su liderazgo para enfrentar esta invasión rusa. Vamos a hablar de ello ya en la recta final del programa y a seguir pulsando la percepción que tiene Honduras sobre esta invasión rusa a Ucrania. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ucrania promete ganar la guerra este año en el aniversario de la invasión rusa. Como me interesa esta noticia, le voy a pedir a la producción que por favor me haga clic en ese titular y ver quién dice esto. Lograr la victoria contra Rusia este año fue la promesa de Ucrania, que hoy aseguró ya prepara una nueva contraofensiva cuando se cumplen los primeros 365 días del conflicto armado en Europa más largo desde la Segunda Guerra Mundial. No, la guerra de los Balcanes fue más largo que esto, ¿no? La guerra de los Balcanes duró varios años. Sí, pero en varios escenarios. Sí. Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones a Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica como los semiconductores. Hemos resistido, no hemos sido derrotados y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje difundido en redes sociales.
Ucrania ha inspirado al mundo, Ucrania ha unido al mundo, agregó, calificando a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos como Bucha, Irpin y Mariupol, de capitales de la invencibilidad. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice esta nota que aparece en tunota.com? Con la misma determinación, el ministro de Defensa de Ucrania prometió una contraofensiva. Atacaremos con más fuerza y desde mayores distancias en el aire, en la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla. Si tiene más, yo lo invito a que entre a tunota.com y termine de leer esta noticia que presenta un titular que dice: Ucrania promete ganar la guerra este año en el aniversario de la invasión rusa. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tema del día. ¿Justifica usted la invasión de Rusia a Ucrania arguyendo la expansión de la OTAN o considera que es un operativo cruel y condenable desde todo punto de vista? Redes Sociales es presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Gracias por sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter. Cristian nos comparte: no se justifica, Ucrania no podía ser miembro de la OTAN ya que tiene disputas territoriales y heredar problemas ajenos no es buena idea. Además, los países bálticos comparten frontera con Rusia y son parte de la OTAN por si quisieran colocar misiles ahí. Marcelo Cas nos comparte con respecto a lo que menciona el embajador Pineda del plan de China de 12 pasos para solucionar el conflicto. Les recuerdo que la extinta Unión Soviética y la Alemania de Hitler incluso firmaron un desarme entre ellos y al final todos sabemos cómo terminó todo. No podemos asumir nada. Alexander V nos comparte: Estados Unidos y la OTAN han cruzado líneas rojas del Kremlin. Ejemplo, cumbre de la OTAN en Rumanía en 2008, cuando en la declaración final se invitó a Ucrania y Georgia a formar parte. Rusia invadió Georgia ese año. ¿Qué pasaría si Rusia desplegara misiles en México o América Latina? César Julián nos comparte: ojo, del papel que han jugado los medios afín a la OTAN y los... Afines a la OTAN, del papel que han jugado los medios afines a la OTAN y los Estados Unidos, que han querido ver a Putin como el malo de esta guerra y ellos verse como los buenos y los grandes defensores de la paz. Marco Matamoros nos comparte: las guerras nacen por la incapacidad del diálogo y la naturaleza del ser humano de la autodestrucción, la necesidad de poder y crear crisis para implementar nuevas ideologías comerciales, expansión territorial. Las guerras son un negocio para muchos poderes económicos. Luis Belt nos comparte: debemos creer y sentir que es necesario hacer respetar a los imperios, la dignidad de los pueblos y felicitar a Ucrania por la respuesta a la invasión rusa. Dios bendiga Honduras y a América. Sigue. Si estamos interesados en conocer la percepción, el pulso, cómo mide Honduras esa invasión rusa a Ucrania. Continuamos. Luis Damián nos comparte: buenos días, distinguidos amigos de Honduras, ¿qué efecto tiene esa condena de la ONU a Rusia si ya tiene bloqueos económicos y diplomáticos de Occidente? La indecisión de China está en apoyo a Rusia y eso es preocupante. César nos comparte: ojo, Renato realiza otro programa sobre el conflicto entre Israel y Palestina, donde casi todos los días asesinan palestinos y los argumentos de los israelitas es que son terroristas, con invitados que defiendan los dos lados y no solo un lado, como en el programa de hoy. Aqua nos comparte: este conflicto armado tiene naturaleza geopolítica, inicia con la caída del Estado soviético y la penetración de corporaciones energéticas. El foro está parcializado por no contar la tragedia del pueblo rusófono del Donbass desde el 2014 con 14,000 víctimas. Ismael Ochoa: la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran. Paul Valeri. Compartimos Abel Sandoval: ya pasó un año de eso y hasta ahora lo preguntan. Dioscuro nos comparte: más que justificado la operación especial rusa. Fue en respuesta a la invasión ucraniana
Donetsk a la región y del Lugansk, Donbass, sí, a ciudades Lugansk y ucranianas, Donetsk. que desde su independencia de Ucrania han estado asediando y finalmente atacando militares, incluyendo a civiles, todo antes de la operación especial. Jorge Vázquez, Renato, en realidad, tal como está planteada su pregunta, más parece que su intención es promover e impulsar en que se condene la guerra Rusia-Ucrania y no analizar lo que nos interesa a los hondureños, que son sus No, sí, consecuencias. es que los hemos hablado. Ahí está la pregunta en pantalla. ¿Por qué tiene esa percepción usted? ¿Justifica usted la invasión de Rusia y Ucrania arguyendo la expansión de la OTAN? ¿O considera que es un operativo cruel y condenable desde todo punto de vista? Yo doy las dos opciones. Primero, sustento ahí lo que dice Rusia, que su invasión es porque se estaba militarizando Ucrania y porque se estaba expandiendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la NATO. Y luego dejo la opción si considera usted que esto es un operativo cruel y condenable. Me parece que ahí está resumido todo. Y además me hubiese encantado tener al embajador ruso en nuestro país, pero este es concurrente. No hubo oportunidad de invitarlo, pero estoy seguro que si viene al país, porque él tiene su sede en Nicaragua, algún día y sabemos que está aquí o nos pide espacio, con gusto. Si hace 2 años un alta funcionaria de la OLP, creo que no había muerto Yasser Arafat todavía, vino y estuvo solita aquí, cuestionando al Estado de Honduras por su postura en ese conflicto allá en el Medio Oriente. ¿No lo recuerdan? Pues yo sí se lo recuerdo, para que miren que tratamos de ser ecuánimes, justos, no sesgarnos. Aunque ¿quién me puede impedir a mí que cree y considere que es cruel la invasión rusa a Ucrania, indistintamente de ser periodista? Es mi criterio, Pero además, condeno cuando los Estados Unidos, sabiendo que Saddam Hussein era un dictador, invadió Irak y nos dijo al mundo, y Europa también lo acompañó, algunos países de Europa, y nos engañó diciendo que buscaba armas ofensivas. Al final no encontraron armas ofensivas. Era mentira, eran otros los propósitos. En su momento lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Pero bueno, uno sabe que sus criterios no le pueden caer bien a todos, que siempre habrán personas que disienten. Pero en todo caso yo lo respeto y les agradezco por lo menos que estén pendientes del programa y estas temáticas que son sensitivas y que dividen. No creamos que vamos a encontrar unidad total en el pueblo hondureño defendiendo las posiciones de la Unión Europea en relación a ese conflicto. Habrá gente que disiente y eso es lógico. Tiene otra forma de ver el mundo y de interpretar al mundo. Sigamos con esos mensajes, por favor, pero tengo que aclarar esto. Vanessa Leiva nos comparte, así es, además, las repercusiones económicas que han perjudicado al mundo son las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia para evitar financiar su guerra, pero descaradamente financia a Ucrania. Aquí les responde el mismo Putin, nos comparte Alex Kidd, un tuit de Cancillería de Rusia, dice Organización Gubernamental de Rusia. Rusia no está en guerra con el pueblo ucraniano, que se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de los amos occidentales que han ocupado el país. Los gobiernos occidentales utilizan a Ucrania como un ariete contra Rusia. César nos comparte, así es, Zelensky utiliza al pueblo de Ucrania como escudos. Ellos mismos han asesinado a sus ciudadanos que no están a favor del payaso de Zelensky y así poder acusar a Rusia que está asesinando civiles en Ucrania. ¿Los obligó la embajada con este tema? Consulta Ortega, perfecto Ortega. No, hay que decirle, la Unión Europea nos pidió este espacio, nos solicitó este espacio y consideramos que era justo. Pero bueno, miren que estos mensajes solo dejan entrever la percepción que tiene el hondureño de esta guerra. Sinceramente se los digo. Estos mensajes solo dejan entrever la percepción que tiene el hondureño de esta invasión. Y uno es respetuoso de los criterios que disienten de lo que piensa la Unión Europea. Está bien. Esto es democracia, esto es libertad de expresión y es libertad de prensa. ¿Sí? Pero no condenen ni descalifiquen a quienes creen que es una invasión cruel de Rusia. Tienen que aprender o tenemos que aprender a debatir
Tenemos que aprender a respetarnos nuestros criterios. Es el grave problema de Honduras. Aquí el que no piensa como yo pienso, ese es malo. Ese es narco, es detestable. No es así. No es así como las sociedades conviven. Uno tiene que respetarse indistintamente de que los criterios coincidan. Esto es mundo. Esto es mundo. Aquí no hay uniformidad de criterios. Disienta, pero no descalifique al que piensa diferente de usted. A mí me llama poderosamente la atención todos los mensajes, prácticamente en un 90%, justificando la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué dice Rubén Villeda? Rubén Villeda nos comparte el argumento de Noam Chomsky, es que la única razón por la que escuchamos la palabra no provocada cada vez que alguien menciona la invasión de Rusia a Ucrania en los principales medios de comunicación es porque fue absolutamente provocada y lo saben. Comparte la portada del libro de Noam Chomsky, ¿Por qué Ucrania? Muchas gracias a todos por compartir sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Comentarios finales con los embajadores Jaume Segura, embajador de la Unión Europea, el embajador de Francia, Emanuel Pineda, y la segunda jefatura de la Embajada de España, Baltasar Fernández. Comienzo precisamente con él. Bueno, yo como comentario final, pues sobre todo trataría de recordar las palabras del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Borrell, al principio del conflicto hace un año. Él dejó claro que esto era un conflicto que iba más allá de las cuestiones meramente territoriales, sino que era un conflicto también relacionado con los principios, ¿no? Y la defensa de un modelo de convivencia entre Estados, una defensa en definitiva también del mundo libre, y también quiero dejar también puesto de manifiesto que esto ha sido algo muy traumático para Europa, para nuestras opiniones públicas. No somos, en Europa no hay opiniones públicas que a las que le guste mayoritariamente la guerra. Y sin embargo hemos tenido todos muy claro que había que apoyar a Ucrania, ¿no? Incluso aunque nos haya costado en términos de inflación y desde luego suponiendo un esfuerzo muy importante para todos nuestros países y con consecuencias absolutamente indeseables para todo el mundo. Pero tenemos que seguir ahí. Muchas gracias a la segunda jefatura de la Embajada del Reino de España en nuestro país, Baltasar Fernández. También comentarios finales con el embajador de Francia, Emanuel Pineda. Muchas gracias, Renato. Una vez más yo quisiera subrayar que no estamos en guerra contra Ucrania, estamos apoyando fuertemente al agredido en contra de su agresor y estamos a favor de la paz, pero para que se inicien negociaciones, Rusia tiene que querer la paz y de momento no la quiere. Ellos están atacando a Ucrania, entonces y Ucrania lo único que hace es defenderse, no está atacando a ningún objetivo en el territorio ruso. Toda esta guerra tiene lugar en Ucrania, no hay que olvidarlo. Entonces, más una vez, quisiera que los hondureños entendieran que al apoyar a Ucrania también estamos impidiendo que el imperialismo ruso realice sus objetivos, logre sus objetivos, y queremos que regrese la paz para que las consecuencias negativas también para Honduras desaparezcan, ¿no? Que se estabilicen los mercados alimentarios, energéticos, y eso es lo que quería decir, que este conflicto nos concierne a todos. Veo muchas reacciones de hondureños que piensan que es un conflicto lejano, que no tiene impacto en sus vidas, y piensan que tal vez son las acciones europeas las que producen el alza del precio de los combustibles y alimentarios. Al contrario, esta guerra y esta crisis y con sus repercusiones, sus consecuencias negativas a nivel económico, es únicamente, exclusivamente responsabilidad de Rusia. Entonces, más una vez,
Ojalá esto se resuelva pronto, pero la única solución de momento es un retiro de las tropas rusas de Ucrania y que se respete el plan en 10 puntos del presidente Zelensky para la paz. Muchas gracias, embajador Emanuel Pineda. Y termino con el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura. Gracias, Renato. Quisiera insistir en los efectos que percibe día a día cuando... Se le cayó el micrófono, embajador, disculpe. Sí. Yo quería insistir en los efectos que la población hondureña siente y atribuye a la guerra, como son el alza de los precios. Sin embargo, desde la Unión Europea y nuestros Estados miembros llevamos muchísimos años cooperando para que Honduras tenga una mejor seguridad alimentaria, produzca más alimentos para su propia población, luche contra los efectos del cambio climático y consiga que la población sea una población que viva en un país libre, en un país con un desarrollo sostenible, donde las libertades, donde el Estado de Derecho, donde la democracia prevalezca. Al fin y al cabo, como decía bien mi compañero de España, esto se trata de principio. Lo que está atacando Rusia es un modelo de sociedad libre, un modelo de sociedad democrática, contra una dictadura que pretende imponer por la fuerza un modelo autoritario, un modelo de falta de libertad, un modelo donde los ciudadanos y las ciudadanas rusas no pueden desarrollarse de manera libre. Y eso es lo que quieren los ucranianos, una sociedad libre, y ven en la Unión Europea la esperanza, la ilusión de tener esa sociedad. Y un Estado vecino les agrede por elegir libremente el modelo de sociedad que quieren. Invito a todos los hondureños y a todas las hondureñas a que miren la Carta de Naciones Unidas, que lean los primeros artículos. Les quedará claro que estamos hablando de una invasión ilegal de un país poderoso, miembro del Consejo de Seguridad, una potencia nuclear, contra otro país que no había hecho nada contra Rusia, sino todo lo contrario. Ha sufrido durante mucho tiempo el ser un vecino cercano de Rusia. Muchas gracias, embajador.